Cada episodio de Código Estético es un viaje completo de ciencia, tecnologías, casos, rutinas, de todo tipo de curiosidades y lo último en tendencias. Bienvenidos a Código Estético, tu podcast en el que hablamos de medicina estética. Hoy tengo una invitada de lujo, la doctora Mar Serrano, que ella es especialista en anatomía patológica y experta en dermapatología. Tengo la gran ilusión y además la gran suerte de contar con ella en el equipo de Maribel Llévenes y deciros que me encanta su rigurosidad, lo científica que es y sobre todo la naturalidad que hacen sus tratamientos de medicina estética en longevidad. Hoy hablamos con ella. Doctora, cuéntanos, porque tienes una especialidad muy importante, muy diferente, ¿cómo lo vinculas con el mundo de la medicina estética? La verdad es que al principio suena un poco raro. Pasar del microscopio, de la investigación, de ver los tejidos desde dentro a la parte totalmente externa, puede parecer que no tiene ninguna relación, pero la parte de la medicina estética en la que nosotros nos movemos, la parte de medicina regenerativa, de longevidad, tiene mucho más que ver con la anatomía patológica de lo que imaginamos. Se trata de ver el organismo en un conjunto. Y de eso te puedo asegurar que cuando trabajas mucho al microscopio se aprende un rato. Muy bien. Y doctora, ¿desde pequeñita te querías dedicar al mundo de la medicina? Pues en casa esto es algo como una tradición. Yo vengo de una familia de médicos, somos 4 hermanas, 4 chicas y de ellas 3 somos médicos. Así que era algo que estaba casi como definido. Y el interés por la piel, por los cuidados, por este mundo del well-aging también me viene desde muy pequeñita. ¡Qué maravilla! Si cogemos cita contigo en consulta, ¿cómo haces ese abordaje y cómo le explicas a los pacientes, que además yo he tenido la suerte de escucharte y me encanta, cómo les explicas a ellos cómo hay que cuidar la piel, cuáles son los programas que tienen que ir haciendo, ¿no? Y cuál es esa parte de valoración tuya que se encontrarían? Cuando alguien llega a consulta, siempre la primera impresión es la que cuenta, ¿no? Entonces yo dejo a los pacientes que hablen un ratito, que me cuenten un poco qué quieren, qué necesitan, cómo se ven, qué sienten. Después de esta parte de escucha activa, en la que yo he recopilado información no solo de sus sentimientos, de sus deseos, de cómo se encuentran en ese momento vital o cómo se ven y hasta dónde quieren llegar. Hago un poco recopilación de esas expectativas y a partir de ahí me toca hablar a mí. Entonces, programo con lápiz y papel. Yo soy de las antiguas, Miriam, a mí me gusta el lápiz y el papel. Hago un esquemita del análisis del rostro en 3 dimensiones. Primero planteamos, la primera capa, lo que antes se ve, la piel. Y ahí analizo junto a mi paciente el color de su piel, si hay manchitas, si hay rojeces, un poco la textura, que a casi todos, hombres y mujeres, nos preocupa, el poro, la densidad de la piel, si es una piel áspera, una piel grasa. Después de esto analizamos la flacidez, que es otra preocupación que tú sabes como yo, que la mayoría de nuestros pacientes la traen. Y por último, ese factor de luminosidad, que ahora se llama glow, pero ese brillo, esa glass skin, esa piel bonita. Después de ir analizando estos ítems, yo voy cogiendo mis impresiones, pero el paciente también me va contando cómo se siente al respecto. Analizamos tanto el soporte, las estructuras de soporte, los volúmenes, si existe alguna simetría, si hay una depleción de volumen ocasionada por la edad, ocasionada por pérdida de peso, que ya sabes que ahora con estos nuevos protocolos de análogos de la GLP-1 es uno de los grandes hitos que tenemos en nuestras consultas, tratar a estos pacientes con esa pérdida de volumen o esa pérdida de soporte de estructuras profundas. Analizamos después de esto las arrugas, otra gran preocupación. Arrugas tanto en estático como en dinámico, es decir, el análisis del rostro se hace con la paciente quietecita y luego hemos empezado a ver desde que ha entrado en consulta
sus gestos, si tiene alguna simetría, si hace algún movimiento que sea característico y que debamos de conservar para mantener su naturalidad y su expresión genuina. Y cuando ya tenemos estas 3 dimensiones analizadas sobre el papel, pues ya mantenemos una pequeña conversación acerca de las prioridades de nuestro paciente, la alineamos con su expectativa y hasta dónde desde la medicina estética, desde los cuidados, podemos cumplir esas expectativas y desarrollamos de manera conjunta, un poco pactada, porque esto tiene que ser así, un protocolo de tratamiento. Para mí lo más importante es esta primera entrevista, escuchar bien al paciente, sus deseos, sus necesidades y intentar transmitirle de manera sincera, de manera honesta, las mías. Y a partir de ahí, pues hacemos un pacto, una alianza y nos ponemos a trabajar. Y hacemos magia. Magia. Y ahora mismo, en la época que estamos, ¿qué tipo de tratamientos, los tratamientos que crees que son como vitales, ¿no? Que cualquier piel, para tener esa longevidad celular, para tener esa calidad, esa hidratación, crees que deberían de realizarse? En verano parece que desde hace mucho tiempo siempre nos hemos centrado en la protección solar. Una protección solar eficaz y bien hecha es lo más importante en esta época de mayor exposición solar. Pero creo que hay un concepto que está un poquito más flojo y que tenemos que esforzarnos en trabajar, que es mejorar la calidad cutánea para tener una piel fuerte y sana de cara al verano. Miriam, en verano es indudable que las horas de sol son muchísimas. Estamos expuestos a temperaturas muy altas, aire acondicionado y diferencias bruscas de ambiente. A esa deshidratación, precisamente por el aire y las altas temperaturas, al cloro, a la sal del mar. Es decir, tenemos una serie de factores externos que van a influir de manera negativa en nuestra piel. Entonces tenemos que prepararla, tenemos que abonar esa piel para que esté protegida frente al daño oxidativo y estos agentes externos. Entonces yo dirigiría los tratamientos preverano o durante el verano, tanto en tecnología como en inyectables, a esta mejora de la defensa cutánea y mejora de la hidratación en nuestras pacientes. Para eso, ¿qué tratamientos podríamos proponer? Pues desde el punto de vista de tratamiento inyectable, yo me centraría en Skin Booster, en tratamiento con ácido hialurónico no reticulado, es decir, para que nadie se asuste, ácido hialurónico que no aumenta el volumen, simplemente mejora la calidad de la piel. Son preparados que suelen llevar, aparte de ese ácido hialurónico que no da volumen, algún complejo dermoestructurante, aminoácido, algún estimulador de colágeno en pequeñas dosis. A mí me parece un tratamiento ideal. En algunas ocasiones podríamos utilizar también skin builder, estimuladores de colágeno, que bueno, en otro momento hablaremos un poquito más de ello. Y luego el tercero, que es uno de mis favoritos, me imagino que sabes que voy a hablar de este, en verano toca tener una cara relajada. En verano estamos de vacaciones, el tiempo de ocio es mayor y aparte estamos más expuestos al sol, gesticulamos más, nos protegemos del sol con nuestras expresiones. Entonces es tiempo de neuromoduladores. Sí o sí sería mi tratamiento favorito de cara al verano. Fenomenal. Y doctora, si tienes que pensar en estas últimas semanas algún caso que haya llegado a consulta o que te haya llamado mucho la atención o dices, es que se repite mucho este tipo de consulta, ¿qué nos podrías contar? Pues Miriam, en las consultas que yo me estoy encontrando ahora, sobre todo recién incorporadas, pacientes que están asustadas, que ven cosas muy feas, que están viendo caras transformadas, caras sin expresión, congeladas, labios muy gorditos, lo están viendo en amigas, en familiares, lo están viendo en la tele, en muchas influencers. Y bueno, ¿puedo contar un caso de una paciente? Sí, por supuesto. Pues hace poco vino una paciente de unos 48 años que llevaba todo el invierno, prácticamente desde el mes de septiembre, desde el inicio del curso, había decidido, bueno, que ya estaba en una época
que sus hijos estaban ya más o menos organizados, que tenía una estabilidad y que ahora le tocaba a ella. Y quería empezar a cuidarse. Y llevaba un tiempo en el que había cambiado su hábito, estaba descansando mejor, estaba cuidando su alimentación, había empezado a hacer ejercicio de fuerza, había iniciado una rutina cosmética bastante consciente, bastante bien programada y estaba realizando de manera periódica un protocolo de tratamiento en el que se incluía tecnología para la mejora de calidad de piel. Pero le habían dicho o ella notaba que tenía que dar un pasito más hacia ese abono de la piel, hacia ese cuidado un poco más profundo con medicina estética. Estaba muy asustada porque, bueno, como hemos dicho antes, la gente está muy asustada ante la medicina estética porque está viendo cosas muy feas. Y bueno, después de esa entrevista clínica, de analizar su caso, recomendamos un plan de tratamiento de unos meses en el que nos íbamos a centrar tanto a mejorar la calidad de su piel desde dentro como a darle herramientas para estimular sus células, estimular sus fibroblastos y que empezara a generar colágeno, elastina y hacer un complemento y un sustrato de piel idóneo para esa tecnología que ella iba a seguir, porque además es una enamorada de las tecnologías, no piensa dejarlo. Bueno, pues conseguí, después de mucha explicación, que esta paciente se uniera a estos tratamientos. Hicimos un protocolo de Skin Booster, uno al mes durante 3 meses y además en la zona periocular, la zona del tercio superior era al que a ella más le preocupaba. Se notaba la mirada triste, la mirada cansada, pequeñas arruguitas alrededor del ojo, un gesto, ella decía que se veía siempre enfadada o cansada, era lo que me decía. Aplicamos neuromoduladores en el tercio superior y 3 sesiones de polinucleótidos perioculares para mejorar esa calidad de piel igual, sin utilizar fillers, sin utilizar relleno y sin cambiar para nada su expresión. Yo le hice la revisión a los 3 meses cuando terminó la última sesión y bueno, me hizo mucha gracia porque su expresión fue que tenía que haberlo sabido antes, que ella tenía un concepto de la medicina estética muy malo, que tenía mucho miedo y que realmente había sido un plus, un boost de energía para su piel. Pensaba seguir trabajando su piel con tecnología, con tratamientos de cabina y bueno, ya le ha quedado claro que la medicina estética es un complemento, es una ayuda, que nos enfocamos en medicina regenerativa, que la longevidad de la piel tiene una parte que pasa por el criterio médico y que, como siempre, la sinergia es lo importante. Me encanta este caso porque es verdad que es muy típico en consulta ver esos miedos, ¿no? Esos obstáculos y todo, y esa naturalidad que es lo que nos están demandando. Y en cuanto a la parte de longevidad que me decías al final esa parte de ese bienestar, esa longevidad celular, esas rutinas que podemos hacer en casa, ¿qué 2 o 3 cosas te puedes encontrar que a lo mejor creas que desde tu experiencia afectan más, ¿no? Como a esa parte de calidad de piel y qué podemos hacer desde casa? El enfoque de Well-Aging, Miriam, es multidisciplinar, como sabéis, como lo trabajamos. Afecta muchísimas áreas, pero yo casi que hoy me gustaría que nos centráramos en esa parte que nos lleva a todos de cabeza, en esa parte del estrés crónico. Vamos corriendo, vivimos por encima de nuestras posibilidades y a veces no somos conscientes de que hay una relación importante entre cerebro, sistema inmunitario, sistema endocrino y cómo la revolución que origina ese estrés crónico en nuestro cuerpo también afecta a la piel. El cortisol, ¿no? Tanto hablamos de cortisol, de esas elevaciones de cortisol por el estrés crónico que provoca una microinflamación cutánea y que a veces, además lo vemos en nuestras cabinas, pacientes que lo están haciendo todo bien, pero algo no funciona. Y ese algo no funciona solo depende de nosotros mismos, de bajar el ritmo y bueno, a veces
hace falta una ayuda. Cada uno encuentra la ayuda para bajar este estrés de una manera, pero es indudable que el deporte, la meditación y a veces algunos suplementos o complementos alimenticios nos ayudan bastante. Yo pondría foco en esa neurolongevidad y en esa relación piel-cerebro que creo que va a dar mucho que hablar y que vamos a tener que insertarla en nuestra rutina cutánea y de well-being. Me encanta, me quedo con esa conexión de mente y piel totalmente. Y por ejemplo, en casa, cuando tienes que hablar de rutinas un poco de cosmética, ¿qué 3 tips, qué 3 principios a lo mejor ahora para verano les podemos decir a los que nos estén oyendo? Bueno, el verano, como hemos ido comentando a lo largo de todo el capítulo, es una época de estrés para nuestra piel. Y fíjate, yo creo que el error más grande o el que ha persistido durante mucho tiempo es como el abandono en verano. En verano no me maquillo, en verano dejo mis cremas porque me pueden ir mal, en verano dejo el cuidado de mis manchas incluso y ya veremos a ver cómo estoy en septiembre. Yo creo que en verano la rutina cosmética debe mantenerse. La rutina cosmética, si está ya bien adaptada, una rutina inteligente, una rutina consciente, creo que debe mantenerse la misma que tenemos durante todo el año con algún tips que podemos pasar a comentar. Venga, ¿qué consejos tengo yo? Imagínate mi rutina, ¿qué tendría que variar o qué 2, 3, 5 cosas tendría que variar de esa rutina? Bueno, empezamos por la limpieza, que ahí siempre hacemos nosotras mucho hincapié. Yo creo que la limpieza tiene que ser más potente en esta época del año. Tenemos que ser más conscientes de esa limpieza mañana y noche, sudor, sebo, contaminación, todos los factores que hemos hablado de las actividades veraniegas, además de ese fotoprotector, que hay que limpiarlo y que hay que eliminarlo. Tenemos que seguir con la limpieza, pero hay que tener en cuenta no utilizar limpiadores muy agresivos, irnos a limpiadores más suaves y si tenemos en nuestra rutina exfoliación, que esa exfoliación sea más distanciada en el tiempo y menos agresiva también. Ujú. ¿Qué más cosas podemos comentar de rutina, Miriam? Extra, por ejemplo, de hidratación, de nutrición a esas pieles que a lo mejor tomen mucho el sol, ¿qué les diríamos? Pues ahí tenemos una doble protección para la barrera cutánea. Por una parte, los antioxidantes, utilizar cosméticos que tengan activos como el ácido ferúlico, la vitamina C, la niacinamida, la vitamina E. Tenemos que tener esa barrera cutánea protegida con las defensas altas para exponernos a ese daño. Y además, estoy de acuerdo contigo, ese plus de hidratación en verano. Y luego fotoprotector. Y fotoprotector, si a lo largo del año tiene que ser una constante, aunque no salgamos de casa, estemos en la oficina, aunque el día esté nublado, hacer una fotoprotección inteligente, es decir, fotoprotectores. Y ahí fíjate, yo elegiría fotoprotectores duales, fotoprotectores que nos sirvan tanto para la cara como para el cuerpo, con el objeto de que lo tengamos siempre a mano y que la fotoprotección no sea solo para la cara. Tenemos que proteger, hemos hablado siempre del cuello, el gran olvidado, las manos, los brazos, tener un fotoprotector que cumpla esas características, que además tenga filtros minerales, que me parece que también es importante cubrir con el doble filtro. Y por último, el mejor fotoprotector es el que se aplica y el que se aplica de manera suficiente. Hay que repetir esa aplicación y luego, aparte de fotoprotección, hacer fotoevitación. Pues no tomar el sol en las horas centrales del día, utilizar sombreros de ala ancha, gafas con protección ultravioleta. Fenomenal. Y Mar, por terminar, vienes de un congreso súper interesante que es de láseres, que has estado. ¿Qué tendencia ves o qué tendencias se han estado ahí hablando en ese congreso que nos puedas dar así como un pequeño adelanto? Bueno, pues las tendencias este año en el Congreso de Láser coinciden un poco con nuestro enfoque de la tecnología. Realmente hay dos vertientes que me parecen interesantes. Por una parte, creo que los pacientes cada vez quieren tratamientos que sean más efectivos y que requieran menos tiempo de downtime. Es decir,
bueno, van a cobrar mucha importancia esos tratamientos que se puedan hacer en la hora de la comida, de la oficina, que tú te puedas ir a casa sin tener costras, rojeces, sin tener un downtime de muchísimo tiempo en casa. Creo que esa es la tendencia más potente. Por otra parte, láseres que se puedan hacer en todas las épocas del año y en todos los fototipos, distintas razas, distintos hábitos de bronceado, nos hacen que tengamos que contar con láseres que se puedan hacer en todos los fototipos y en todas las épocas del año. Esos láser, bueno, como el láser switch, el láser de picosegundo y por supuesto, y están cobrando una importancia tremenda todos los ultrasonidos, todos los IFU, porque bueno, el enfoque cada vez más es trabajar todas las capas en el rostro, no solo la piel, ir también a compactar tejido graso y a trabajar el plano muscular. Entonces, la combinación de tratamientos tanto en tecnología, en los distintos planos, como el segundo concepto que te quería contar, que es el abonar esa piel. No solo vamos a trabajar el fibroblasto, hemos hablado este año, hemos hablado muchísimo de fibroblasto, de célula, cómo estimular esa célula. Pero ¿qué ocurre con la matriz extracelular? ¿Qué ocurre un poco para que todos me entendáis, con esa sustancia en la que flota el fibroblasto? Si queremos que esa célula trabaje, tenemos que darle un entorno agradable, un entorno nutrido. Y ahí viene ese concepto en el que se ha hecho mucho foco este año. Trabajar esa matriz extracelular con estimuladores de colágeno, con polinucleótidos, con skin booster, con complejos vitamínicos inyectados en mesoterapia. Así que resumo, abonar el terreno en el que vamos a trabajar y por otra parte, trabajar todas las capas de la piel con protocolos de tratamiento de tecnología que sean sinérgicos. Que eso se combina mucho con todas las tendencias que veníamos viendo en los últimos años, es auge de naturalidad, ¿no? Cada vez nos piden más naturalidad y sobre todo con la combinación, ¿no? Siempre se estaba viendo que al final ya y todos los estudios nos dicen que cuanto más combinamos tecnología con la parte de inyectables, etcétera, conseguimos mayor resultado, ¿no? Entonces al final, bueno, pues viene todo en línea y todas las tendencias yo creo que al final son circulares porque nos llevan a lo mismo que es naturalidad y mayor resultado. Bueno, hubo una época que esto no estuvo de moda, una desgraciada época en la que efectivamente han surgido todos esos miedos a los cambios faciales intensos, pero bueno, gracias a Dios otra vez vuelve a estar la naturalidad en moda. Lo bueno es que nosotros llevamos 50 años defendiendo la naturalidad, nunca es verdad que no hemos seguido esas modas y ahora por fin ya nos dan la razón. La razón, y por total. lo menos ya es mejor en Ahora esos está de valores. moda, vuelve a estar de moda. Pues doctora, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un lujo y un placer escucharte y te esperamos aquí muchísimas más veces para seguir hablando de muchos temas muy interesantes. Gracias, Miriam.